Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga a todos. Bendiciones a todos. Espero que se encuentren bien. Va a ser un día con mucho calor, así es que por favor, tomen mucha agua. Tomen mucha agua, quédense en casita si no tienen que salir. Pues gloria a Dios, nosotros acá pues está caliente, pero no tanto como allá, ¿verdad? La diferencia en que estamos más cerca de la playa. Pero gloria a Dios, otro día más que estamos aquí con nuestro estudio. Nomás quería decirles que me dio gusto ver a algunos de ustedes el domingo pasado. Y es como saben, ya comenzamos servicios en la iglesia, ¿verdad? Y los quiero invitar a que lleguen este domingo que viene, vamos a estar allí, pero lo único que cambiamos el horario, ¿verdad? Por la situación de que estamos afuera y queremos estar en un tiempo donde no esté muy caliente. Y así es que decidimos en hacerlo los sábados a las 5. Es que el siguiente servicio en la iglesia, ¿verdad? Va a ser el sábado que viene a las 5 de la tarde. Así es que inviten a personas, vengan ustedes. Vamos a estar afuera. Estamos afuera en estos momentos, pero gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí mantenemos todavía distancia y todas las regulaciones, ¿no? Con las regulaciones, pero es glorioso, ¿no? Estuvimos, como les dije, en nuestra primera reunión el sábado pasado y fue bonito ver a algunos de ustedes. Espero verlos a todos ustedes ahí, porque tuvimos un buen tiempo de adoración, oración y compartir juntos, ¿no? Y obviamente de poder verlos, es que eso es glorioso. Es que por favor inviten a otras personas, los invito a ustedes, inviten a alguien que no conoce de Jesús. Los animo a ustedes que se reúnan, porque como iglesia necesitamos estar juntos, como iglesia necesitamos los unos de los otros, necesitamos estar conectados y necesitamos juntos, ¿no? Llevar la carga. Que sigamos orando por el pastor Alfredo, por su pronta recuperación, ya está mucho mejor, gloria a Dios por él. Es que sigamos orando porque Dios está haciendo algo en él. Pero de verdad, él preocupado por ustedes, es que los invito a que lleguen, no se desanimen. Necesitamos animarnos unos a los otros, ¿no? Así es que también quería darles este anuncio, pero esto es para los que hablan inglés, porque están ofreciendo clases como de seminario y están baratas y obviamente ahorita no están online, lo que dicen online. Pastor Jim Powell de Church on the Hill las está dando y va a comenzar hoy con una clase de teología para todos los que quieran ir más allá, ¿no? Ir más allá y aprender más, conocer más a Dios, ¿no? A este Dios que servimos, este gran Dios que servimos. Si necesitan más información, háblenme, contáctenme a mí o a Chris para darles más información sobre eso, ¿no? Pero una vez, quiero invitarlos, ¿verdad? Quiero invitarlos, importante que lleguen el sábado que viene, que vamos a estar en la iglesia. Que lleguen, ¿no? Porque una vez más necesitamos. ¿Okay? Es que habiendo dicho eso, pues vamos a entrar con nuestro estudio. Va a estar en Lucas 24, es que vayan buscando en sus Biblias. Pero antes de eso, de Lucas 24, quiero leer el Salmo 3. Yo sé que en los servicios acostumbramos a leer, ¿no? Primero un Salmo. Y quiero leer el Salmo 3. Necesitamos que busquen en sus Biblias, que nos ven, el Salmo 3. Y vamos a leer ahí. Bien cortito, pero es poderoso y es hermoso, ¿no? Salmo de David, en tiempos de angustia, ¿verdad? Confiando en Dios, cuando iba a ser atacado, cuando creía que iba tal vez hasta perder la vida. Pero nos escribe, ¿verdad?, lo que estaba sintiendo él. Y dice así, por inspiración del Espíritu Santo. Salmo 3. Dice, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Versículo 3. Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Y todos decimos, gloria a Dios, ¿no? Pero sigue. Dice, yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste.
La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Gloria a Dios, ¿no? Por este hermoso salmo. Y Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre, que nos anima, nos alienta, Señor, y podemos ver tu corazón, Padre. Lo que tú quieres, Señor, para nosotros, Señor. Es que en este momento, este tiempo, Señor, queremos, Padre, que venimos ante ti, Padre. Te pido, Señor, que hables fuertemente, como siempre. Que el Espíritu Santo nos dé entendimiento de tu palabra y que hable en nuestros corazones, Señor. Que necesitamos de ti, lo entendemos, Padre. Y gracias por estos medios que podemos conectarnos, Señor. Es que, Padre, tú habla, tú revélate a tus hijos, Señor, al estudiar tu palabra, Padre bendito. Y transfórmanos, Señor. Eso es lo que necesitamos, Padre. Queremos ser como tú cada día, Señor. Ayúdanos para entender el mensaje claro, Señor. Y que podamos vernos a la luz de tu palabra, Señor. Y que hagamos cambios que necesitamos hacer, que nos arrepintamos y necesitamos arrepentirnos de pecados, Señor. Es que ayúdanos, Padre bendito, y te pido, Señor, que traigas ese ánimo, ese gozo, Señor, a tu familia aquí, Padre bendito. Es que te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús oramos. Amén. Es que, una vez más, gloria a Dios, y háganle saber a todos, ¿no?, los estudios que estamos teniendo y que ya comenzamos en la iglesia, ¿verdad? Porque yo sé que muchos andan un poco desanimados y necesitamos los unos de los otros, ¿no? Necesitamos seguir adelante, necesitamos el apoyo, ¿verdad? Orar los unos por los otros y nada más venir a Tel y adorar. Así que los invito a que inviten a gente para el sábado que viene y cuando no estamos en la iglesia, pues tenemos los estudios aquí en línea. Así es que vamos a Lucas 24 y vamos a estudiar el versículo 13 al versículo 35. Lucas 24, el 13 al 25. Y ustedes ya conocen esa historia. Es de los dos discípulos que iban en el camino a Emmaus, ¿verdad? El camino a Emmaus. ¿Y cómo se les apareció Jesús? Bueno, el contexto de esto es, ¿verdad? Es que es el primer día de la semana. Jesús fue crucificado, ¿verdad? Fue crucificado, fue sepultado y ahora es domingo por la mañana. Es domingo por la mañana. Así que imagínense esto, ¿verdad? Todas sus esperanzas estaban en ¿quién? En Jesús. Era el Mesías que ha de venir. El Mesías que ha de venir. Todos esperándolo desde hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo era su esperanza. Todo lo que el pueblo de Israel había pasado en su historia, ¿verdad? El exilio, ¿verdad? El exilio. Ahora los romanos estaban siendo oprimidos por los romanos. Ellos no eran su propio pueblo. No eran su propia gente, sino que estaban bajo los romanos y estaban con ansias, con desesperación, esperando a aquel Mesías del cual hablaban las Escrituras. El problema es de que lo estaban esperando, pero ellos tenían algo diferente, ¿verdad? De cómo él tendría que venir, de lo que él tendría que hacer. ¿Cómo se miraba eso de redimirlos, ¿no? De salvarlos? Eso es lo que ellos no entendían, ¿verdad? Así que ellos tenían sus suposiciones de cómo tendría que ser ese Mesías, qué tendría que hacer, ¿verdad? Y todo eso. Y cuando vino, no lo pudieron ver. ¿Por qué? Porque ellos tenían en su cabeza algo diferente, un Jesús diferente. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Y el cuadro que nos pinta aquí Lucas, ¿no? Y es muy importante esto, de que tú puedes caminar con Jesús como su discípulo, ¿verdad? Puedes caminar con Él. Vas a su lado y caminas con Él. Pero ves a Jesús, pero no lo ves. Se oye contradictorio, ¿verdad? Pero tiene sentido. Tiene sentido. Caminas con Jesús, pero realmente no le conoces, ¿verdad? No le conoces. Y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Es lo que vamos a ver. Es que le puse por título El camino para ver a Jesús, porque van en el camino, ¿verdad? Amados, pero nuestra condición, ¿verdad? Nuestra condición humana, ¿verdad? De cómo nosotros percibimos las cosas. De cómo nosotros percibimos las cosas. Y ellos obviamente tienen un cuadro, una historia de cómo, una vez más, de cómo Jesús tendría que actuar.
Y creo que tú y yo venimos con eso también, ¿no? Y espero que no tengamos ya suposiciones o cómo percibimos a Jesús, de cómo Él debía actuar, porque ya conocemos de Dios, ¿verdad? De Él, ¿verdad? Saben que tú y yo conocemos muchos cuadros de Jesús, ¿no? Muchas pinturas de Jesús, ¿verdad? Y es interesante, a mí se me hace interesante y chistoso, porque en ningún lado, ¿verdad?, de la Biblia tenemos una descripción de cómo se ve Jesús, cómo era, ¿verdad? Que tan alto, ¿verdad? Era guapo, ¿verdad? Era feo, ¿verdad? Tenía una nariz grande, ¿verdad? No, no sabemos. No sabemos cómo Jesús en ningún lado, ¿verdad? Ni siquiera no solo en la Biblia no hay nada, pero en otros escritos de algún otro tiempo, nada, ¿verdad? Nada. Pero aún así tenemos muchos cuadros, ¿no? Muchas pinturas de quién? De Jesús. Muchas pinturas de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿pero cómo este artista, ¿verdad? Pintó a Jesús y realmente no sabe cómo se ve, ¿verdad? No tenemos ninguna información de él. Bueno, pues cada artista, él tomó de su propio, de cómo él percibía que Jesús, o cómo pensaba él que Jesús se miraba, ¿verdad? Su propia, si quieres, interpretación de cómo él era, ¿verdad? O lo que él pensaba, cómo se vería Jesús. El problema es de que, si tú ves en todos esos cuadros, y todos nosotros como buenos latinos, ¿verdad? Teníamos cuadros, ¿no? De Jesús en todos lados, ¿verdad? De Jesús en todos lados. El problema es con estos cuadros, es de que, ¿cómo lo pintan a Jesús? Lo pintan con bien güero, ¿verdad? Bien güero con ojos azules, como un europeo, ¿no? Un hombre europeo con ojos azules y bien blanco. El problema es de que él no era, no era europeo, no era blanco, ¿era qué? Era judío, así es que tal vez era chaparro, tal vez era narizón, no sabemos, ¿verdad? Su complejo, ¿verdad? No era blanco, no era blanco, ¿verdad? Porque y conocemos los judíos, ¿no? Y él era así, ¿verdad? Pero una vez más, a lo que voy es el ejemplo, ¿no? De que cada artista que pintó estos cuadros, pintaron de su propia imaginación como ellos pensaban, ¿verdad? Que Jesús era. Y obviamente están mal, porque si lo pintan blanco, pues todavía, ¿verdad? Para decirles que tú y yo, ¿verdad? Venimos con nuestras suposiciones, ¿verdad? Percepciones de cómo tendría que ser Jesús, ¿verdad? Y fallamos muchas veces, ¿no? Y fallamos muchas veces. Pero no, tú y yo necesitamos que conocer a Jesús a la luz de quién Él es realmente. ¿Y de acuerdo a qué? A las Escrituras. No como yo pensaba que Él era, o no como yo quiero que Él sea, ¿verdad? No como yo quiero que Él sea. Así es que Jesús fue crucificado, ¿verdad? Fue crucificado y se acuerdan, las mujeres corrieron primero y vieron la tumba vacía, vieron la piedra removida, la tumba vacía, y corrieron a avisarle a Juan y a Pedro. Y luego ellos dos fueron, los demás no les creyeron, ¿verdad? No les creyeron, porque estaban tristes, estaban confusos, había confusión, él era, y a fin de tiempo, ¿qué? No fue, dicen ellos, murió, ¿verdad? Así es que estos dos discípulos que dicen, se van, ¿verdad? Así es que ahora en las afueras de Jerusalén, un par de discípulos de Jesús salían de la ciudad viajando por un camino a un pueblo llamado Emaús. Y estaban tristes, iban confundidos por todo lo sucedido. Entonces Jesús, ¿verdad? Se les aparece caminando junto a ellos. Pero ellos no se dan cuenta que es Él, ¿verdad? No lo reconocen, ¿verdad? Y la pregunta es, pues, ¿por qué no podían reconocerlo si ellos dos eran discípulos de Él? Habían caminado con Él, habían estado con Él, ¿verdad? Habían escuchado habían estado de cerca con Él, sus enseñanzas, ¿verdad? Pero si tú quieres, es un cuadro extraño que nos está pintando aquí, pero realmente tiene mucho significativo para Lucas esto. Que ellos están ciegos, no ven a Jesús por alguna razón, ¿verdad? Por lo que Jesús les pregunta, ¿de qué están hablando? ¿Verdad? Y a esto voy, ¿verdad? De que ellos van caminando a la par de Jesús, pero no ven a Jesús, ¿verdad? Pero no ven a Jesús. Y ahí es donde está el meollo del asunto. Ahí donde tú y yo, ¿verdad? Tenemos que ver
¿Qué es lo que tú y yo conocemos, creemos sobre Jesús, verdad? Es que Jesús va a empezar a contarle así es que comienzan ellos, ¿verdad? A contarles. Bueno, vamos a leer. Vamos a leer. Lucas 24. Lucas 24, y voy a empezar el versículo 13. Decía aquí, 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaban con ellos. ¿Y qué dice el versículo 16? Mas los ojos de ellos estaban velados para que no, ¿qué? Para que no le conociesen. Así es que ellos iban hablando de lo sucedido, ¿verdad? Y qué tan tristes iban, ¿verdad? Y no podían entender lo que había pasado. Una vez, no podían entender, ¿verdad? Lo que había pasado. Y Jesús los alcanza, va a la par de ellos y les pregunta, ¿verdad? ¿De qué están hablando ustedes? ¿Verdad? Y les comienzan a contar, ¿verdad? Pero para ellos, ellos estaban confundidos. ¿Cómo puede revelarse el poder y el amor de Dios a través de este hombre, ¿verdad? A través de la vergüenza de este hombre crucificado, ¿verdad? ¿Cómo puede un humilde hombre convertirse en el rey del mundo a través de un sacrificio, ¿verdad? A través de este hombre siendo que débil, porque pensaban que morir crucificado era vergüenza, era debilidad, ¿verdad? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede pasar esto, verdad? Pero, ¿sabes qué? Se necesita una mente transformada, una mente renovada, ¿verdad? Para poder ver y aceptar, ¿verdad? A Cristo Jesús, el Rey, ¿verdad? Que eso mismo hizo, ¿verdad? Que eso mismo hizo. Pero podemos ver la condición humana. Cómo tú y yo percibimos, como estaba hablando, ¿verdad? De los cuadros de Jesús y las pinturas de Jesús. Cómo tú y yo nos percibimos los unos a los otros, ¿no? Porque, ¿sabes? Tú y yo siempre estamos evaluando, ¿verdad? Nos estamos evaluando por nuestra apariencia. Cuando conocemos a alguien nuevo, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hacemos? Lo vemos de pie a cabeza, ¿verdad? De pie a cabeza. ¿Cómo van vestidos? Si se peina o no se peina, si huele bien, si se baña o no se baña, de dónde es. ¿Verdad? Y nos estamos evaluando, ¿verdad? Y de acuerdo como nos evaluamos, a lo que concluimos es cómo tratamos a la persona, ¿no? Empezamos a generar historias de personas basadas en suposiciones de cuando conocemos a alguien, ¿verdad? Nuestras primeras impresiones. Pero sabes, la única forma de corregir esto es bien simple, ¿no? De llegar a conocer a la persona, de ir más allá, ¿verdad? No nada más ver que el cubierto del libro, ¿no? Sino leer el libro, ¿verdad? Pasar tiempo con ellos, ¿verdad? Se requiere humildad. Estaba contando, porque di el servicio, la enseñanza en inglés, de cómo yo cuando comencé a trabajar, me estaba reportando al trabajo, no me estaba reportando a las oficinas donde yo trabajo en construcción, instalo vidrio, ¿verdad? Es que me reportaba al trabajo y nada más estaban 2 más compañeros trabajando conmigo, pero siempre, ¿verdad? Siempre hablaban de este hombre, que no voy a decir nombres, de este hombre, ¿verdad? Y qué tan mal, y qué tan mal se portaba y que su trabajo era bien pésimo trabajador, ¿verdad? Y que trabajo no servía para trabajar y todo lo que ellos hablaban de él y su actitud, ¿verdad? Y todo eso. ¿Y sabes qué? Tanto hablaban de él que yo nada más escuchaba. Yo no lo conocía, nunca lo había visto, pero ¿sabes qué? Yo ya no lo quería. No me caía bien. ¿Por qué? Por lo que escuchaba, ¿verdad? Y así somos tú y yo. No tendría que ser así. No tendría que ser así. Llegar a conclusiones a bases de otras personas, sino que tú y yo tenemos que conocer a las personas, ¿verdad? Antes de llegar a conclusiones. Pero esa es nuestra condición, ¿no? Llegamos a conclusiones falsas, a conclusiones erróneas, ¿verdad? Pero la única forma de corregir eso es de conocer a la persona, pasar tiempo con ella, ¿verdad? Se requiere humildad. Yo no quería a este hombre, ¿verdad? Nunca lo había visto, nunca lo había conocido, pero yo ya sentía, hasta si se puede decir, hasta odio por él, ¿verdad? Y no es bueno eso.
Pero una vez más así somos, ¿verdad? Cuando Jesús se encontró con los dos hombres en el camino de Emmaus, ¿verdad? Al principio ellos se dieron cuenta de que este hombre, ¿verdad? ¿Quién es este hombre? Es un extraño. ¿Y dónde ha estado? No está informado de los acontecimientos recientes que ha estado pasando, ¿verdad? ¿Has estado bajo una piedra, amigo? ¿Tú qué? ¿No has escuchado? Todo el mundo sabe, ¿verdad? A Jesús lo crucificaron. Específicamente la muerte y crucifixión de Jesús. Pero lo hermoso y la ironía de todo esto, ¿no? De que ellos pensaban que ellos sabían y que este hombre extraño que era Jesús, que él no sabía nada, que no sabía lo que estaba pasando. Pero la ironía es de que cuando terminó de hablar se dieron cuenta de que eran ellos, ¿verdad? Los que ignoraban lo que había sucedido. Y que era el hombre extraño que iba a su lado, quien entendía completamente, ¿verdad? Que podía ver bien. ¿Sabes tú? ¿Sabes? Si nos dejamos, ¿verdad? Dejamos que Jesús contradiga continuamente en la forma, ¿verdad? En cómo lo vemos. De cómo vemos al mundo, ¿verdad? Y que dejemos que nos obligue a redefinir radicalmente lo que entendemos de Él, ¿verdad? Que nos encuentre de la forma en que encontró a los discípulos ese domingo, ¿no? Ese domingo de la Pascua, donde eran los discípulos que estaban condenados para la muerte, que no ellos estaban condenados en sus delitos y pecados, ellos tenían que pagar por sus pecados, ¿verdad? En la cruz. Ellos eran los vivos, ¿verdad? Porque Jesús, ¿verdad? Tomó su lugar, nuestro lugar. Así es que el muerto era realmente el que estaba vivo, hablando de Jesús, ¿no? Él era el que realmente sabía cómo eran las cosas, qué estaba pasando, ¿verdad? Y los que pensaban que sabían, no sabían. Los que pensaban que veían, no veían. Es que los prejuicios, mi hermano y mi hermana, pueden distorsionar fácilmente nuestras percepciones. Si tú tienes un prejuicio contra alguien, va a distorsionar la forma en que percibes quién es, ¿verdad? Y qué es lo que hace. Y resultado, ¿qué? Como resultado lo vas a tratar de esa forma, ¿no? O diferente. Así que cuidado con nuestras percepciones. Tú y yo, siendo hispanos, ¿verdad? Venimos de la religión popular, el catolicismo, ¿verdad? Que ellos tienen a Jesús, piensan de Jesús de una forma, ¿no? Lo tienen como hacia atrás, si tú quieres. ¿A quién tienen enfrente? A la Virgen María, ¿verdad? A la Virgen María. A Jesús nomás, bueno, él fue crucificado y gloria a Dios por eso, pero Jesús tiene, que dijera, la Virgen María tiene todo el poder y ella está enfrente, ¿verdad? Y a ella le ruegan y ella todo esto, ¿verdad? Así es que ese Jesús lo ven diferente, ¿verdad? Lo ven diferente, la percepción que ellos tienen de Jesús, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Cuando venimos a los pies de Jesús, tenemos que permitir que Jesús realmente desafíe todo lo que nosotros pensábamos que sabíamos de Él, ¿no? Nuestras oposiciones sobre Él. La verdad que esta historia nos muestra que en realidad nos mantendremos ciegos a quien Él es, ¿verdad? A quien Él es. Que tú y yo podemos llamarnos cristianos, ¿no? Y muchos llaman cristianos. Llamaron a sus discípulos que caminamos al lado de Él por mucho tiempo, pero estar ciegos a quién es Él. Y eso es triste, hermanos. Que a veces, ¿verdad? Me encuentro con gente que tienen 30, 50 años de ser cristianos y todavía están ciegos a la realidad de quién es Jesús. Y es triste. Y eso, ¿verdad? No quiero que pase con ustedes, ¿verdad? No quiero que pase conmigo. ¿Verdad? No. Así es que, ¿qué es lo que se requiere, verdad, para que se nos quite esta ceguera? Obviamente que mis ideas de quién es Jesús tienen que ser expuestas a la luz de quién realmente es Él, ¿no? De quién realmente es Él. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, nos apunta siempre, nos lleva allí. Lucas nos está llevando, ¿qué? A la cruz y a la resurrección. Y si los dejas, esas dos cosas, la cruz y la resurrección, si dejas penetrar en tu corazón, ¿verdad? Van a quitar cualquier prejuicio, presunción que tú tengas.
Ellos tenían una historia diferente de quién Jesús era, ¿verdad? Muchos se llaman cristianos, ¿no? Testigos de Jehová se llaman cristianos. Ellos dicen que son cristianos, pero su Jesús totalmente diferente de lo que la palabra habla, ¿verdad? Los mormones dicen que son cristianos, pero su Jesús es totalmente diferente de quien la palabra habla, ¿verdad? Y prejuicios, ¿verdad? Es que dice que, versículo 16, mas los ojos de ellos estaban, ¿qué? Velados para que no le conociesen, ¿verdad? Una vez más, prejuicios que pueden cegarnos. Y eso revela cómo nuestros pensamientos preconcebidos, ¿verdad?, afectan nuestras actitudes hacia las personas. Y el problema de mantener las nociones preconcebidas como verdaderas es que pueden llevarnos a creencias muy negativas y críticas sobre los demás y que pueden afectar nuestro comportamiento hacia los demás. Así es que ahí estaba el problema. Podían ver a Jesús, pero no lo estaban viendo. Ellos eran sus discípulos, habían caminado con él, ¿verdad? 3 años estaban caminando con él. Y no lo podían ver. No lo podían ver. Es que versículo 16, más los ojos de ellos estaban, ¿qué? Velados, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y pues le van a dar todo el rollo, ¿no? Le van a dar todo el rollo. Dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y todo, ¿qué? Así es que ellos reconocen, ¿verdad?, que Jesús de Nazareno era, ¿qué? Varón, profeta, poderoso, en obra y palabra delante de Dios, ¿verdad? Delante de Dios. Es que nos van a contar ahorita lo que los estaba cegando, ¿Qué dice Lucas 20? Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, versículo 21, pero nosotros, dice, aquí está la clave, el por qué no lo podían ver. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de qué? Redimir a Israel. Ellos sabían, y obviamente esto era de lo que las escrituras hablaban, ¿no? Los profetas decían que iba a venir el Mesías, que iba a redimir, ¿qué? A Israel. Y ahora dice, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. O sea, está muerto. ¿Está dónde? En la tumba. Eso no pasó, esa era nuestra esperanza. Eso era lo que nos mantenía, ¿verdad? De que Jesús, este hombre, este varón, que vino hablando diferente, que hablaba con autoridad, que estaba sanando, hacía milagros, que aún hasta los demonios lo obedecían, que aún hasta la naturaleza, ¿verdad?, caminaba sobre el agua. Nos daba de comer a todos. Ese era el hombre, era el Mesías del que las escrituras hablaban, que iba a redimirnos, ¿verdad? Pero la crucifixión pasó y nos estropeó todos los planes. La crucifixión no era una victoria para ellos, sino que era vergüenza, era derrota, ¿verdad? Y eso es lo que los estaba cegando. Ellos tenían otra cosa en mente, ¿verdad? Ellos definían la palabra redimir, ¿verdad? Diferente. Redimir diferente. Diferente significado de la redención para ellos, ¿verdad? Diferente de la palabra de redención que Jesús tenía en mente. Y es diferente para nosotros, ¿verdad? Si tú quieres la palabra redimir, nosotros casi no la usamos, ¿verdad? La puedes escuchar vas a redimir esos cupones, esos cupones, ¿verdad? Palabra sí, pero la palabra es sencilla, ¿verdad? No tiene mucha importancia. Pero para ellos, la palabra redimir tenía mucha importancia. Era más profunda. Como cristianos,
conocemos esa palabra redimir y tiene mucho significado, ¿no? Porque hemos sido, siempre hablamos de qué, hemos sido qué, redimidos, ¿verdad? Rescatar mediante la compra, ¿verdad? Mediante la compra de una propiedad vendida, Levíticos 25:33. Redimir, libertar, liberar, comprar la libertad de una persona, ¿verdad? Para eso yo quería decir eso. Redimir o adquirir la propiedad, comprar de nuevo, ¿verdad? Liberación de la esclavitud, eso es lo que significaba para ellos, ¿verdad? Así es que ellos estaban esperando que Jesús fuera a redimirlos, y como no lo redimió de la forma que ellos pensaban que los iba a redimir, ¿verdad? Estaban tristes, habían perdido toda esperanza. Tenían una percepción, una historia de cómo tendrían que pasar las cosas, y no pasaron. Y cuando no pasaron, dicen, bueno, yo me voy a casa. Ahí nos vemos. Esto se acabó. Regreso a la normalidad como era antes, ¿verdad? Pero ellos, una vez más, en la definición de la redención, ¿verdad? De las historias. Porque ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice? Dice, pero nosotros esperábamos, versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de qué? Redimir a Israel. Y esto es importante. Esto es importante porque ellos, siendo ellos israelitas, ¿verdad? Tenían dos historias en mente en cuanto a la redención. Este es contexto, ¿verdad? Ellos tenían en mente dos historias de redención. Y una, la vamos a ver, la primera está en el Éxodo 6, 5 al 7. Y es la primera vez que se usa la palabra redimir. Redimir. Dice así, Éxodo 6, 5 al 7. Dice, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, hablando Dios, ¿no? A quienes hacen servir a los egipcios. Y que dice, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, versículo 6, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre. Mira lo que dice aquí. Y os redimiré con brazo, ¿qué? Extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Redención. ¿Cuándo fue su redención? Bueno, de Egipto, del faraón. Y cómo Dios, ¿no? Los sacó con mano fuerte, las 10 plagas, ¿verdad? Y todo eso. Y todo eso. Para que dice, yo soy Jehová vuestro Dios, y os tomaré de mi pueblo y seré vuestro. Es que ellos estaban pensando en lo mismo, ¿verdad? Donde Dios los liberó de la servidumbre, ¿verdad? Los rescató, los redimió de la servidumbre, ¿verdad? Pero ¿qué pasó acá? Destino trágico. Muerte, crucifixión en vez de victoria, ¿verdad? Y redimir, y plagas si tú quieres, ¿verdad? Tal vez estaban esperando eso, ¿verdad? Y brazo fuerte, ¿verdad? Y todo eso. Brazo extendido con juicios grandes. ¿Y qué es lo que pasó? Muerte y crucifixión. Le sacaron el aire, ¿no? No fuimos redimidos, ¿verdad? Y sabes, historias compara las dos historias, ¿verdad? Y tienen mucho similar, son mucho similares. En el Éxodo, ¿quién era? Moisés, el que estaba al frente. Ahora era Jesús. En el Éxodo era Egipto. Ahora es ¿quién? Roma quien está oprimiendo, ¿verdad? Antes era el faraón. Pero ahora era ¿quién? Es César. ¿Verdad? Todo casi igual, ¿verdad? Y así es que ellos esperaban eso. Ese tipo de redención es lo que ellos esperaban. No los podemos culpar, ¿no? No los podemos culpar. Es que ellos estaban esperando eso. Mano fuerte, ¿verdad? Grandes milagros y cosas. Así es que ellos lo esperaban. Cuando escuchaban la palabra redención, ¿verdad? Eso es lo que les venía a la mente. Y eso es lo que estaban, ¿qué? Esperando, ¿verdad? Porque ellos conocían las historias. Estaban esperando que eso, ¿qué? Pasara. Que eso pasara. La segunda historia. Es que la primera historia es del Éxodo, la segunda historia es, ¿a dónde iban? A Emmaus, ¿verdad? Y es importante, ¿verdad? Porque Lucas escribe este detalle, a dónde ellos iban. Porque pudo haber dicho,
Ellos iban en camino a un pueblo, a una aldea, ¿verdad? Pero él no, específicamente que puso el nombre ¿verdad? Aldea que era Emmaus, ¿verdad? Y ellos como, una vez más, como ellos como israelitas conocían esa historia, ¿verdad? Yo soy mexicano, ¿verdad? Yo soy mexicano. Y yo cuando escucho los niños héroes, y ya tengo toda una historia, ¿verdad? Que pasó en la batalla, ¿verdad? La batalla. Y todo lo que pasó en esa batalla. Ahora aquí en los Estados Unidos, cuando escuchamos la palabra Pearl Harbor, ¿verdad? Ya conocemos qué es lo que pasó allá y tenemos toda una historia, ¿verdad? De todo eso. Para ellos, escuchan la palabra Emmaus y ellos también ya conocen la historia. Y ahí fue la batalla de Emmaus en el año 150 antes de Cristo, ¿verdad? Donde Judas Macabeo venció al ejército de Siria, ¿verdad? Ejército de Siria. Y les voy a leer esta porción que está en Primera de Macabeos 4. Y yo sé que esto no es escritura y no está en la Biblia. Bueno, en la Biblia, ¿verdad? De nosotros está en otras Biblias, en los libros apócrifos. Pero es bueno conocer porque esto es historia. Es historia, ¿verdad? Es historia. Y les voy a leer esto, ¿verdad? Porque esta es la historia que ellos tenían cuando Emmaus, ¿verdad? Cuando Lucas nos da ese detalle de que van a Emmaus, ¿verdad? Porque es otra historia de qué? De redención. De redención. Y dice así. Dice Gorgias, que era el general de los sirios. Dice, tomó 5,000 hombres y 1,000 jinetes escogidos. Es que ¿cuántos son? 6,000, ¿no? Se marchó del campamento de noche para caer sobre el campamento de los judíos y atacarlos por sorpresa. Los jefes de ellos eran los que tenían la fortaleza. Al darse cuenta de esto, Judas Macabeo salió junto con los valientes para enfrentar el poder de los ejércitos del rey, que estaban en Emmaus, ¿verdad? Mientras que el resto del ejército estaba disperso en la llanura. Gorgias llegó de noche al campamento de los judíos y no encontró a nadie. Los buscó por los montes, diciendo, estos huyen de nosotros. Cuando fue de día, apareció Judas en el campamento con 3,000 hombres solamente, ¿verdad? Así es que mucho menos hombres, obviamente, que los de Siria, ¿no? Y dice, y no tenían tantas armas ni espadas como ellos deseaban. Ellos vieron el ejército de los gentiles, ¿verdad? Valiente, armado y rodeado de su caballería y todos diestros en la guerra. Entonces Judas dijo a los que estaban con él, miren lo que les va a decir, porque esto es importante, ¿no? No tengáis temor de la multitud de ellos, ni temáis su ataque. Dice, acordaos de cómo nuestros antepasados fueron liberados en el Mar Rojo, cuando los seguía el faraón con un gran ejército. Clamemos ahora al cielo y al Señor tendrá misericordia de nosotros. Se acordará del pacto con nuestros antepasados, destruirá hoy a este ejército delante de nosotros, y todos los gentiles conocerán que hay quien salve y libre, redima a Israel, ¿verdad? Así es que otra historia de qué? De redención de Judas, ¿verdad? Si tú quieres, libró a Israel, ¿de quién? Del ejército, ganó esta batalla, ¿no? La batalla de Emmaus. Así es que este es el contexto que estos discípulos tenían, ¿verdad? Como judíos, habían crecido con estas historias y que estaban esperando a alguien que es igual como Judas Macabeos, igual que como Moisés viniera y que los redimiera, los liberara, ¿verdad? Del yugo de Roma. Es como digo, ¿verdad? No los culpo, ¿no? De ellos tener ese tipo de creer eso, ¿verdad? Así es que estos discípulos crecieron con estas dos historias de redención del Éxodo y los Macabeos, ¿verdad? Donde estos involucraban que fuerza, poder, violencia, ¿verdad? Batallas y pelear y todo eso, ¿verdad? Pero el verdadero Jesús, ¿verdad? Jesús te va a confrontar y va a destrozar todo lo que creías, ¿verdad? Saber de Él. O lo que tú esperabas, ¿no? O lo que tú esperabas. Pero tienes que dejar, mi hermano, mi hermana, que Jesús te confronte, ¿verdad? Con realmente quién es Él, ¿verdad? Con quién realmente es Él. Y Lucas nos está invitando, ¿verdad?
a que nos veamos tú y yo, ¿verdad? Ah, en estos dos discípulos, ¿verdad? Si hay en ti y en mí, ¿verdad? Alguna cosa errónea, ¿verdad? Sobre quién es Jesús. Déjate que te confronte, ¿no? Y que destruya todo lo que tú creías saber de Él. ¿Cómo tú quieres que Él actúe, ¿verdad? Porque tal vez creciste con esa, tal vez convicción, ¿verdad? O esa idea errónea de quién era Jesús. Porque como les digo, ¿verdad? Muchos dicen que creen en Jesús, pero es un Jesús totalmente diferente del que habla la Biblia. Hay algunos que creen que pues, tienen que orar y que Jesús y Dios les tiene que cumplir todos sus deseos, ¿no? Todos sus caprichos, ¿verdad? Pero ese no es el que habla aquí la Biblia, ese Jesús, ¿verdad? Dios no es así. Es que cuando venimos ante Jesús, ¿verdad? Venimos con humildad y dijimos, Señor, ayúdame. ¿Sabes que Él no puede llenar nuestra copa, nuestro vaso, si ya está lleno? Nosotros tenemos que vaciarlo, ¿verdad? Vaciarnos de todo lo que pensábamos que sabíamos. ¿Sabes que es difícil no lidiar con, muchas veces, si hay problemas con gente que dice que ya sabe, ¿no? Que dice que ya sabe. Porque